Y yo estoy sorprendido, bueno, no nada más el libro de los Salmos, sino todos los libros de la Biblia contienen una riqueza inagotable. ¿Se habían dado cuenta de eso? Este libro, la Biblia, contiene una riqueza de enseñanzas que no se termina. Yo llevo 40 años ya caminando con el Señor, y desde el primer día que empecé a caminar con el Señor, pues empecé a leer la Biblia, a leer acerca del amor de Dios, acerca de las bondades de Dios, y hasta ahorita no he terminado de conocer todo lo que Dios habla aquí en su palabra, porque nos habla a veces de un solo texto, nos habla de diferentes formas y maneras el Señor. Así es Dios. Usa su palabra para tocar las áreas más importantes de nuestro corazón. Yo les decía en semanas pasadas, cuando iniciamos esta serie de los Salmos, que justamente en cada uno de los Salmos, ahí quedó evidencia de las situaciones que suceden en el alma con el ser humano. Allí se representa el gozo, la tristeza, el sufrimiento, el dolor, pero también ahí podemos ver la cobertura de Dios, el consuelo de Dios a través de los salmos. Entonces, y hemos ido escudriñando y escudriñando un salmo y otro, un texto y otro, y no acabamos, ¿verdad? Pero qué bueno que la Biblia es así, inagotable, como Dios es inagotable, Dios no se termina. Así que estamos hablando, yo inicié la semana pasada con este tema titulado La preeminencia de Cristo. Estamos basando esta enseñanza en el Salmo 2. Esta es la segunda parte del tema que inicié, y vamos a seguir escudriñando a ver qué más nos quiere hablar el Señor. Así que usted vaya escribiendo todo lo que el Señor le vaya enseñando. Yo todavía tengo mis libretas, porque siempre suelo, cuando me toca estar sentado, tengo ya como buen hábito escribir, hacer mis notas, predique quien predique, porque lo que nos interesa no es el mensajero, sino el mensaje, ¿verdad? Entonces, siempre Dios me habla al corazón. Tengo notas cuando yo estaba por allá en nuestra congregación, que era un congregante más también. Tengo libretas y libretas de puras semillitas que poco a poco han ido dando su fruto. Y cuando me pongo a revisarlas y a releerlas, me doy cuenta de cómo Dios es bueno, ¿verdad? Así que vamos a continuar hablando de este Salmo 2, que tiene como título La preeminencia de Cristo. En Colosenses capítulo 1, Pablo está hablando precisamente de la preeminencia. Dice Colosenses 1, voy a leer dos textos, el 17 y el 18. Dice, hablando de Jesús, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Otra versión dice, todas las cosas de este mundo están sustentadas en Él, y eso es verdad. Dios, si no fuera porque Dios tiene en sus manos el control de todo y de todos, este mundo fuera todo un desorden, peor de lo que está, peor de lo que ya está. Pero nosotros, como hijos de Dios, podemos entender y estar seguros que todas las cosas en Él están sostenidas, ¿sí? 18, ¿por qué? Ahí da la razón, porque Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? Él es la cabeza, hay un orden, y Pablo está dando una analogía aquí de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Un ser humano no tiene dos cabezas, porque si tuviera dos cabezas sería así como un monstruo, ¿verdad? Entonces no, la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene una cabeza, y esa cabeza es Cristo, ¿sí? Y aquí lo confirma, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
¿Qué hace la cabeza? Por eso también a nosotros los varones, Dios nos dio la responsabilidad de ser cabeza del hogar. ¿Qué hace el varón cabeza del hogar? Tiene que pensar cómo dirigir su familia. Y como decíamos el domingo, pensar con sabiduría para dirigir a la esposa, a los hijos. Cuando un varón no hace su labor como cabeza del hogar, pues hay desorden en el hogar. La esposa anda por un lado, los hijos andan por otro lado, él mismo anda haciendo lo que bien le place. Eso hace el mundo, que no debemos hacer los hijos de Dios, que conocemos el orden de Dios, ¿sí? Entonces, así como en un hogar hay una cabeza y una autoridad, pues también en la iglesia. Y aunque yo soy el pastor de esta congregación, estoy sometido no solamente a la cabeza de Cristo, sino a mis autoridades o a quienes tengo como autoridad. Yo no puedo hacer lo que yo quiero. La Biblia me da la enseñanza de hacer lo que debo de hacer, pero también tengo una supervisión, tengo una instrucción por parte de nuestras autoridades para ir dirigiendo la iglesia con sabiduría. Él es la cabeza de la iglesia y luego sigue diciendo, Él es el principio, Él es el primogénito de los muertos. Primogénito significa el primer nacido, ¿sí? Jesús murió pero resucitó. Buda murió pero no volvió a resucitar. Confucio murió y no volvió a resucitar. Los seres humanos morimos y no resucitamos. El único que murió y volvió a resucitar fue Cristo, porque el Padre lo resucitó. Él es el primogénito de entre los muertos. Y luego termina el texto diciendo, para que en todo tenga Él la preeminencia. ¿Se acuerdan lo que significa este término? Yo lo dije la semana pasada. ¿Alguien recuerda lo que significa la palabra preeminencia? Supremacía, muy bien. Predominancia, ¿sí? Autoridad suprema. ¿Quién la tiene? Jesús, ¿sí? Nosotros como seres humanos, insisto en esto, como varones tenemos una autoridad. Tú tienes una autoridad, Enrique, en tu casa. Hay que ejercerla, ¿sí? Todos los varones, mi hermano Adán tiene una autoridad. Todos tenemos una autoridad en el hogar, ¿verdad? Pero el que tiene la máxima autoridad es Cristo. Y nosotros tenemos que estar sometidos a Él. Porque Él tiene la preeminencia, es decir, Él está por encima de todo y de todos. Él está por encima del presidente. No solamente del que está por salir, sino del que está por entrar, ¿verdad? Y de todos los gobernantes. Él está por encima. Por lo tanto, a Dios no le sorprende nada. Él puede verlo todo. Él está encima. Él ve todo. Cuando alguien está en una posición desde la altura, se ve con claridad todo, ¿verdad? Esto quiere decir entonces que no hay nada en el reino de Dios que lo pueda sobrepasar, es más, ni siquiera que lo pueda igualar. No hay absolutamente nada. Y algo de lo que aprendemos en este salmo, voy a tratar de dar un repaso rápido para conectarnos. Algo de lo que aprendemos en este Salmo 2 nos debe de quedar muy bien claro, mis hermanos, ¿sí? El reino de Dios, cuyo rey es Jesús, ha sido y seguirá siendo por la eternidad supremo, soberano, predominante y por nada ni por nadie conmovido. Nada puede conmover el reino de Dios. Además, el mensaje que hay detrás del Salmo 2, que ya iniciamos la semana pasada, es que cuando nosotros como cristianos vemos la condición actual del mundo, hay dos cosas que tenemos que hacer muy importantes. Al ver lo que está sucediendo alrededor del mundo, debemos de tener mucho cuidado. La primera cosa que tenemos que hacer es de que el Señor no nos encuentre rebelándonos contra Él, sino siempre haciendo su voluntad, cualquiera que ésta sea su voluntad. Entonces, hay ocasiones en que
tú puedes decir, no, yo no me he revelado al Señor, pero hay instrucciones a veces que son muy mínimas que Dios hace para con nosotros o que nos da Él y nos cuesta trabajo, nos revelamos. Por ejemplo, cuando se trata de, ve y pídele perdón al hermano o pídele perdón a tu esposa que ofendiste, que maltrataste. Señor, pero es que ella empezó primero o él empezó primero. Quien haya sido, pide perdón. Y a veces luchamos con el hecho de hacer la voluntad del Señor. Entonces, debemos de cuidar, no irnos con la corriente de este mundo, ¿sí? En el mundo los matrimonios se pelean. En el mundo los seres humanos se odian, ¿sí? En el mundo hay mucho egoísmo. En el mundo hay mucha autosuficiencia. Este mundo vive sin querer someterse a la voluntad de Dios. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero nosotros que somos cristianos debemos someternos a la voluntad de Dios y a sus reglas. ¿Para qué? Pues para que funcione bien nuestra vida cristiana. Sí, podamos ser no solamente de bendición, sino podamos ser bendecidos también, como cantábamos al principio. Bendecido, bendecido, yo estoy. No es que vas a estar, no, ya estamos bendecidos. Y la bendición que tenemos, que es una bendición extraordinaria, es su salvación, que nos fue dada gratuitamente. No tuvimos que hacer nada. Por eso debemos estar agradecidos con Él. Entonces, cuidemos y desechemos la necia intención de rebelarnos contra Dios y contra su palabra, ¿sí? Cuando ves lo que está, pues todos lo hacen. Sí, el hecho de que todos lo hagan, lo malo que hacen, no significa que es bueno, ¿verdad? La segunda cosa que tenemos que hacer como cristianos, ya lo mencioné, pues es vivir en obediencia a Dios y a su palabra. Viviendo en obediencia a Dios y a su palabra. Dijimos que en el Salmo 2 es como una canción compuesta de 4 estrofas y nos sirve para hacer como un bosquejo de 4 puntos, ¿verdad? La primera estrofa o el primer punto que iniciamos la semana pasada, y voy a tratar de abundar un poquito más porque, repito, hay mucha riqueza en este salmo. ¿Sí? A pesar de que contiene solamente 12 versículos, pues hay bastante riqueza, bastante que podemos escarbar de ahí. Entonces, el primer punto o la primera estrofa que yo mencioné la semana pasada es, número 1, una conspiración absurda e insensata. Conspiración. ¿Qué es una conspiración? Bueno, pues cuando alguien está fraguando un plan en contra de alguien. ¿Y cómo empieza una conspiración? Hablando. Oye, ¿ya te fijaste? Mira, no me parece, se me hace que esto está mal, se me hace que aquello está mal. Y empieza uno a veces sin quererlo, sin querer queriendo, empieza uno a murmurar, ¿verdad? Bueno, los hombres, el ser humano, conspirando contra Dios. Eso es lo que vemos en el Salmo 2. Mire lo que dice Salmo 2, versículo 1. ¿Por qué se motinan? Que se traduce también, ¿por qué se rebelan? ¿O por qué se sublevan las gentes y las gentes de los pueblos piensan cosas vanas? La Nueva Traducción Viviente dice de otra manera: ¿por qué la gente pierde su tiempo haciendo planes inútiles? Así está la gente del mundo. Versículo 2. ¿Cuáles son esos planes inútiles? Pues se levantarán los reyes de la tierra, los príncipes, dice, conspiran unidos contra Dios y contra su ungido. Ungido significa Cristo. Cristo es el ungido de Dios. Entonces, ¿cómo conspiran? Miren lo que dicen, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Otra cosa que nos muestra el Salmo 2 es que Dios o Jesús no solo en su tiempo, sino en la actualidad, sigue siendo el objeto de aborrecimiento universal. La gente puede decir, tú le preguntas, yo el otro día le pregunté a alguien, una señora que vi por ahí, le dijo: ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Creen a su manera, ¿verdad?
Pero cuando empieza uno a hablar con ellos, oye, pero eso que estás diciendo está en contra de lo que dice Dios. Sí, pero yo pienso de esa manera. Bueno, tú escuchas a la gente hablar de Cristo, o le quieres hablar de Cristo, y ellos ponen por encima de lo que dice Dios, ponen sus conceptos y sus convicciones, que no necesariamente son conceptos y convicciones bíblicas, ¿verdad? Entonces, Jesús, nos damos cuenta, esto sucedió desde los tiempos antiguos, ¿verdad? Jesús, Dios, sigue siendo el objeto de aborrecimiento universal. La gente aborrece todo lo que es de Dios. ¿Sí? A mí no me vengas a hablar de religión, dicen. No, es que no es de religión de lo que te quiero hablar. Es de Cristo, del amor de Cristo, del sacrificio de Cristo. En otras palabras, el hombre, el ser humano, cuando digo hombre, me estoy refiriendo al género humano, Así que las mujeres están incluidas, ¿sí? No vayan a decir, esos hombres son necios. No, también las mujeres, ¿sí? El hombre, de manera necia, tonta y absurda, se ha puesto en contra de Dios y en contra de lo establecido por Dios aquí en su palabra. ¿Sí o no? Sí. Por eso desde la antigüedad el Señor tuvo que hablarle al pueblo de Israel, llamó a Moisés y le dio lo que conocemos como los 10 mandamientos. No matarás, no adulterarás, amarás al Señor con todo tu corazón. ¿Qué sigue haciendo el hombre? Se sigue rebelando contra Dios. ¿Sí? El índice de adulterios que hay ahorita en la actualidad, no solamente allá en el mundo, sino dentro de la iglesia cristiana, sigue en aumento cada vez más. Y es la causa número 1 de los divorcios entre personas del mundo y personas que se dicen cristianas. ¿Por qué? Pues porque se cumple lo dicho por el profeta Isaías en el capítulo 5. A lo bueno le siguen llamando malo y a lo malo se le sigue llamando bueno. ¿Qué tiene de bueno, pregunto, qué tiene de bueno la relación entre personas del mismo sexo? ¿Qué tiene de bueno? No tiene nada de bueno, de hecho es aberrante, pero la gente dice que eso es bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Ahí está una muestra de la necedad, de la rebelión contra Dios y contra lo establecido por Dios en su palabra, ¿sí? Bueno, a lo bueno le siguen llamando malo, a lo malo le siguen llamando bueno. Y en esto convergen, en esto coinciden todas las ideologías, las filosofías, las religiones del mundo incrédulo. Para eso sí se unen, para ponerse en contra de Dios. No se podrán unir para buscar la paz entre las naciones, pero para ir en contra de Dios sí se unen. Como cuando los israelitas se unieron para levantar lo que se conoce en la Biblia como la Torre de Babel. E unieron esfuerzos para ir en contra de la voluntad de Dios, diciendo, construyamos una torre que nos dé un nombre. O sea, en otras palabras, no necesitamos de Dios, que nuestro nombre sea exaltado, que nuestro nombre sea levantado. ¿Y qué hizo Dios? Confundió las lenguas, ¿verdad? Entonces el mundo incrédulo tiene una causa en común. ¿Cuál es esa causa que el mundo incrédulo tienen en común? Pues le han declarado la guerra al Dios del cielo, el cual es todopoderoso. ¿Sí? Es todopoderoso. Yo quiero que vayan pensando, por un lado, la soberanía de Dios, el poderío de Dios, la supremacía de Dios, para que nos demos cuenta de lo que está hablando David en el Salmo 2. Solo por mencionar algo en lo que la gente se distorsiona o distorsiona su pensamiento con relación al pensamiento de Dios. Por ejemplo, todos hemos escuchado acerca de la teoría de Darwin,
la teoría. Bueno, en realidad no es una teoría, porque una teoría es aquella que se puede comprobar científicamente. Más bien es una hipótesis de la evolución, una hipótesis, la cual afirma que el ser humano, tú y yo, venimos del mono. Esos son nuestros ancestros. Y conforme fue pasando el tiempo, el ser humano fue evolucionando hasta llegar a ser lo que ahora somos, personas. Entonces, ¿tú puedes creer eso? Pues no, porque eso está contrariamente al pensamiento de Dios, ¿sí? Pero ¿saben lo que hay detrás de esa hipótesis o de esa suposición? Lo que hay detrás de esa hipótesis es negar rotundamente que Dios es el creador de todo. No, Dios no creó al hombre, venimos del mono. No, nosotros creemos. ¿Tú crees en lo que dice la Biblia? Sí. Bueno, la Biblia dice que al hombre Dios lo creó como hombre y a la mujer Dios la creó como mujer. Dios no creó personas defectuosas. La gente se hace defectuosa por sí misma, ¿verdad? Ahora, este concepto que la gente maneja, nosotros ya hoy en la actualidad, siempre se ha visto, ¿no? Pero hoy ya lo vemos frente a nuestros ojos, no solo en las películas de Hollywood, sino en las películas de Netflix, ¿sí? Donde se exalta y se muestra como algo muy normal la homosexualidad, ¿sí o no? Ya, ahorita ya se hace muy. Tú vas, no se diga por allá en el área de San Francisco, a donde quiera que vas, a una plaza, a una tienda, ves a la gente tomada de la mano. Una ocasión llegué a un estacionamiento, y de esos estacionamientos donde los dos autos, estaba uno estacionado y yo llegué de frente y me estacioné, estaba estacionándome. Y para sorpresa mía, cuando veo hacia el frente, estaban dos mujeres, pero bien agarradas. Entonces yo me espanté así, dije, qué feo se vio ese. Entonces les soné el claxon, ¿verdad? Como para decir, ¡hey! Entonces voltearon, me vieron y siguieron en su asunto. Así está el mundo. Ya a lo malo le están llamando bueno. Ya no hay una conciencia de pecado. ¿Se fijan cómo está la conciencia cauterizada, insensible? Así está la conciencia del mundo. Lo vemos también en la política, donde los gobiernos y los organismos internacionales están presionando, y no solamente presionando, están promoviendo el feminismo, la ideología de género, la despenalización del aborto. No se diga en las escuelas, donde están con un énfasis de adoctrinamiento sexual para con nuestros niños, pretendiendo convencerlos de que son normales las relaciones homosexuales y que ellos, en el momento que lo quieran, tienen el derecho de elegir cuál sea su orientación sexual. Eso es lo que se está viendo. Hermanos, necesitamos ser inteligentes, ser sabios y no ignorar que hay toda una agenda diabólica que está en una clara y una evidente, aunque muy tonta y muy absurda, conspiración contra Dios y contra la familia cristiana. ¿Ya se habían dado cuenta de eso? No solamente están contra Dios y contra lo establecido por Dios en su palabra, están en contra de nosotros los cristianos que pretendemos caminar de acuerdo al pensamiento de Dios. Hay toda una agenda bien diseñada y ya lo estamos viendo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Saben qué es lo que tenemos que hacer? Aferrarnos cada vez más a Dios, agarrarnos de su palabra, no movernos de ahí. Van a venir muchas otras cosas peores,
Pero si no estamos bien cimentados en la palabra, nuestra casa se nos va a caer, mis hermanos. Tú le preguntas el día de hoy a un joven, adolescente o que pasa a su etapa de la adolescencia, ¿qué opinan de la ideología de género? Haz la prueba algún día. A ver, oye, ¿tú qué opinas de la ideología de género? Y algunos dicen, pues a mí no me interesa. O sea, no tienen una respuesta. El día de hoy los jóvenes ya no saben pensar. ¿Sabes por qué? Porque están, lo voy a decir y se oye fuerte, ¿eh? Se oye fuerte. Pero están idiotizados con las redes sociales, con los medios de comunicación, con todo lo que se está viendo. Están adictos, ¿sí?, a las redes sociales, no se diga a los videojuegos, todo tipo de videojuegos, donde ya en los mismos videojuegos no solamente se ve violencia, sino se ve sexualidad inclusive. Hay una agenda contra todo lo establecido por Dios y contra la familia cristiana. Y la pregunta es, ¿qué hay detrás de toda esa agenda diabólica? Y la siguiente pregunta sería también, ¿qué mal Dios le ha hecho a esta humanidad para que se revele de esa manera? ¿Qué mal? ¿Encuentran algo? Cuando Dios diseñó un plan perfecto para que precisamente toda la humanidad pudiéramos regresar a la reconciliación con Dios a través de la muerte y del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Todo lo que Dios ha hecho para la humanidad, fíjense cómo Dios creó al hombre perfecto allá en el huerto del Edén. Todo era perfección. Edén significa un lugar de plenitud. Ahí lo plantó Dios, un lugar donde el hombre podía regocijarse plenamente con su Creador. Pero todo eso se distorsionó completamente hasta nuestros días por causa de la rebelión y desobediencia del hombre. Y seguirá por los siglos de los siglos hasta que el Señor no venga por segunda vez o nos llame a su presencia. Entonces, ¿qué hay detrás de esa agenda diabólica y qué mal Dios le ha hecho a la humanidad? Bueno, la respuesta también la encontramos ahí en el Salmo 2. Miren ustedes la expresión de asombro en la pregunta de David, versículo 1, Salmo 2:1. Empieza David haciendo una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? Como cuando hay algo que te sucede a ti y que no lo entiendes. ¿Por qué me pasó esto? ¿O por qué estoy experimentando esto? David está diciendo ahí, ¿por qué se amotinan, se rebelan, se sublevan las gentes? ¿Por qué? ¿Por qué? Está preguntando David. Y la otra pregunta hace en la segunda parte: ¿y la gente de los pueblos por qué piensan cosas que son vanas? ¿Por qué? O como ya lo leí en la Nueva Traducción Viviente, ¿por qué la gente piensa o pierde el tiempo haciendo planes inútiles? ¿Por qué? ¿Saben cuál es la respuesta? Bueno, es que sucede que el hombre en su necedad no entiende que le ha hecho la guerra al Dios que es todopoderoso, y escuchen, será una guerra que jamás podrán ganar. Jamás la podrán ganar. La gente seguirá rebelándose, el amor de muchos se seguirá enfriando, las guerras van a seguir sucediendo contra Dios, el hombre seguirá pretendiendo estar en contra de Dios, pero es una guerra que jamás podrán ganar, ¿sí o no? No la podrán ganar. Versículo 2. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes conspiran unidos contra Jehová y contra su ungido Cristo, diciendo, rompamos sus ligaduras o cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Escuchen, aquí está el meollo del asunto de la rebelión del hombre contra Dios. En otras palabras, al hombre no le parece
que Dios sea Dios? ¿Por qué al hombre no le parece que Dios sea Dios? Porque está aferrado a su autonomía y a su carácter autosuficiente. Como los de la iglesia en la Odisea, que se menciona en Apocalipsis. Que el Señor, a través del ángel, del pastor de la iglesia, les habló y dice: ojalá fueres frío o fueras caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque tú dices: tengo todo, no necesito a nadie ni necesito de nada. Así está el ser humano sin Dios, ¿sí? Viviendo en una autonomía y en una autosuficiencia y egoísmo impresionante. No soporta el ser humano que no conoce a Dios la idea de someter su voluntad y ligarla a la voluntad de Dios. No quiere el hombre, no quiere. Por eso se está rebelando. ¿Cuántos jóvenes conocemos que hace unos días estaba mirando, me fui así al baúl de los recuerdos y miré un montón de fotografías de muchos de nuestros jóvenes que estaban aquí y ahorita ya no están, y algunos de ellos andan en el mundo? Nunca tuvieron un compromiso con el Señor, nunca quisieron rendirle su voluntad al Señor, ligar su voluntad con la voluntad del Señor, y prefirieron mejor ligarse con la voluntad de este mundo, y les ha ido cada vez de mal en peor. Por eso, padres de familia, vuelvo a aconsejarles: cuidemos a nuestros hijos. Cuida a tus hijos. Nosotros como ministerio aquí tenemos una responsabilidad y procuramos enseñarle a nuestros jóvenes que tenemos ahorita ahí en su clase, procuramos enseñarles la palabra, pero a veces están. Por cierto, les voy a dar una recomendación. Cuando manden a sus jóvenes allá, no les permitan llevarse su teléfono, Por favor, Biblias allá hay, porque luego argumentan: es que estoy viendo la Biblia. No están viendo nada, están mandando textos. Biblias allá tenemos, ¿sí? Entonces, antes de que tu hijo se vaya por allá, dile: dame tu celular, por favor, ¿sí? Porque luego allá el maestro o los maestros les dicen: no se permite que estés usando tu celular, y se enojan, se molestan, ¿sí? Entonces nosotros aquí como ministerio anhelamos y deseamos tener jóvenes cristianos que amen a Dios, que hayan nacido de nuevo. Ese es el deseo de nuestro corazón, y hacemos nuestra parte, pero la parte principal y primordial la hacen ustedes en su casa, en su casa. A veces es increíble cómo el papá o la mamá, llega el joven o el niño, llegan de la iglesia: a ver, vente, vamos a ponernos a hacer tu tarea. Y ahí están. Yo veo, porque veo a mis hijos ahí, cómo se ponen: a ver, vamos a hacer tu tarea, y ayudarles a hacer la tarea, ¿verdad? Pero cuando se trata de las tareas de la iglesia, y los maestros: no trajo tu tarea, le enseñamos un versículo aquí, pero no se lo aprendió. ¿Por qué? Porque papá o mamá no se tomaron el tiempo para preguntarle: oye, ¿qué te enseñaron en la clase de la escuela? Oigan, hermanos, con amor y con respeto les digo: nuestros maestros de niños y de jóvenes se queman las pestañas, como decimos en México, para preparar una clase al nivel de nuestros niños y al nivel de nuestros jóvenes, para que los niños y los jóvenes menosprecien una clase bíblica, una clase que los va a instruir espiritualmente. Creo que no es justo, ¿verdad que no? No es justo. Entonces, yo voy a seguir hablando acerca del tema de la sabiduría que hablé el domingo pasado, pero se necesita ser sabio para instruir a nuestros hijos. ¿Cuál es la sabiduría que se requiere para instruir a nuestros hijos? Pues que te apliques a ayudarlos a conocer al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa tendencia de autosuficiencia y de no querer ligar nuestra voluntad con la voluntad del Señor, esa la traemos de fábrica. Por eso hay que nacer de nuevo.
para que entonces el Señor cambie nuestro corazón y nuestra forma de pensar. Por eso la gente se rebela y conspiran neciamente, como decían los que menciona David en el Salmo 2. Rompamos sus ligaduras, rompamos las cadenas y echemos de nosotros las cuerdas. Este texto, ahí cuando dice el versículo, rompamos sus ligaduras, el hombre natural, fíjense, está percibiendo la autoridad de Dios como si fueran cadenas o ligaduras que esclavizan. Por eso dicen, rompamos esas ligaduras o vamos a desligarnos. ¿Qué acaso no es el pecado el que ha mantenido esclavo al hombre? Sí, pero resulta que Cristo rompió las cadenas del pecado que nosotros traíamos, nos desligó, rompió esas ligaduras, fue Cristo, para entonces hacernos nuevas criaturas, hacernos nuevas personas, que podamos vivir de una manera diferente, que podamos vivir marcando una diferencia en relación a esta sociedad. Que si en la sociedad todo el mundo es adúltero, yo soy fiel a mi mujer, a mi esposa, porque la Biblia dice marido de una sola mujer. Si los jóvenes viven fornicando, que tú seas un joven que marcas una diferencia viviendo en santidad y en pureza sexual. Esa es la intención que Dios tiene o tuvo a bien para proveernos a nosotros su salvación, ¿sí? Así que el problema real de la humanidad es contra Dios, pero es absurdo porque la gente no se pone a pensar que Dios es eterno, que Dios es inmutable, que Dios es todopoderoso, que Dios hasta el día de hoy ha mantenido su derecho de ser soberano y de ser justo, hasta el día de hoy. Ahí se han mantenido y seguirán manteniéndose porque es Dios. ¿Se imaginan a Dios diciendo, pues a ti sí te voy a favorecer y a ti no? Eso es injusticia. Dios no puede cambiar de esa manera. Dios no es así. Dios no es como nosotros. Nosotros sí cambiamos. Nosotros somos injustos. Nosotros somos cambiantes. Nosotros a veces por nuestra tendencia egoísta hacemos perder los derechos que tenemos como personas o como esposos o como padres. Menospreciamos nuestros derechos, ¿sí? Pero Dios no. Dios sigue manteniendo su derecho de ser inmutable, de ser soberano, de ser justo y de ser todopoderoso, y lo seguirá manteniendo. Pero el hombre está en contra de eso. Eso es lo que está diciendo el salmista. Por eso dicen ellos neciamente, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora, atención aquí, mis hermanos, porque aquí está el punto también. Que no se nos olvide que antes de nacer, de haber recibido nosotros el privilegio de haber nacido de nuevo y que lo recibimos por su pura gracia, nosotros también fuimos parte de esa rebelión y conspiración contra Dios. ¿Sí o no? Cuando andábamos allá, andábamos en contra de todo lo que decía Dios, o todo lo que dice Dios, mejor dicho. En otras palabras, también nosotros estuvimos del otro lado del camino. Pero ¿cuánto le dan gracias a Dios que el Señor nos rescató de esa vana manera de vivir, que vivíamos en tinieblas, y nos trasladó al reino de su Hijo Jesucristo, que es un reino de luz? Y ahora podemos ver, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque ahora se hace muy fácil ver, se nos hace muy fácil, ahora que estamos de este lado, del lado del Señor, se nos hace muy fácil ver el pecado de otros y no ver nuestro pecado. ¿Por qué? Porque sufrimos de hipermetropía. ¿Alguien sabe lo que es la hipermetropía? Bueno, si usted no sabe, es cuando la hipermetropía es una enfermedad que viene cuando puedes ver de lejos, pero no de cerca. ¿Sí? ¿A cuántos les pasa esto? Podemos ver de lejos, pero no de cerca. Y si ponemos un ejemplo respecto a esta enfermedad, alguien sufre de hipermetropía espiritual
cuando ve el pecado ajeno de lejos, pero no ve su propio pecado de cerca. Hipermetropía espiritual. Por eso yo decía hace un momento, no olvidemos que también nosotros estuvimos del otro lado del camino, pero Dios nos salvó. Mire cómo lo dijo Pablo en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, Él nos dio vida, o les dio vida a ustedes, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 2, en los cuales anduvisteis, tiempo pasado, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera, ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia que todavía están allá. Tú y yo ya no. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que liguemos nuestra voluntad con su voluntad. Y los hijos de Dios debemos caminar en obediencia. Nos va bien ser obedientes con el Señor. Versículo 3. Entre los cuales, los hijos de desobediencia, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en el deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces no digas, pues yo ya soy cristiano, bola de pecadores, se van a ir al infierno, se los va a llevar el diablo. No, hermanos. No, más bien la intención es que podamos ver el pecado de los demás y ser movidos a compasión y a misericordia, pero también poder ver nuestros pecados y pedirle a Dios que nos perdone de ellos. Eso es diferente. Todavía hay mucha gente pecadora a nuestro alrededor, pero lejos de señalarlos, Señor, ten misericordia, y hablarles la palabra. Qué bueno por el ministerio de los evangelizadores, pero yo lo he dicho en otra ocasión y lo vuelvo a repetir. Ese ministerio no es nada más para el grupo de los hermanos evangelizadores, es para todos, porque a todos se nos delegó la responsabilidad de la gran comisión, de predicarle a todo mundo. Y a veces el mejor mensaje que podemos transmitirle a la gente es nuestro testimonio, ¿verdad? Entonces, cuidemos de una actitud de orgullo, porque debemos entender esto: el pecado todavía mora en nosotros, ya no nos controla, pero el pecado todavía ahí está. El viejo hombre luego se quiere levantar, ¿verdad? Para que cometamos y desobedezcamos a Dios y nos opongamos a la voluntad de Dios, ¿sí? Pero necesitamos seguir luchando y avanzando en el proceso de la santificación progresiva, ¿sí? Ahora, aquí surge otra pregunta. Porque dicen ellos, rompamos sus ligaduras, desechemos las cadenas que nos atan. ¿Cuáles son esas ligaduras que nos mantienen a los hijos de Dios, que nos mantienen unidos a Dios? ¿Cuáles son esas ligaduras? Hay muchas, yo voy a mencionar así, abuelo de pájaro, voy a mencionar algunas. Algo que a ti y a mí nos liga con Dios. Primero, la experiencia del nuevo nacimiento. Estamos ligados con el Señor. Y gracias a Dios por habernos dado el privilegio y la oportunidad de haber nacido de nuevo. Él, en ese nuevo nacimiento, nos proveyó eterna salvación, pero esa salvación que Él nos proveyó fue por gracia y fue por fe. No tuvimos que hacer nada. Entonces, ¿qué nos mantiene ligados a Cristo? La salvación por fe y por gracia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, ¿sabes qué dice el mundo? ¿Qué dice el hombre natural que pretende romper esas ligaduras? El mundo dice, no es por gracia, no es así de fácil. No es nada más, ya pides perdón por todos tus pecados y tus pecados, sí, bueno, eso es lo que dice la Biblia. Pedimos perdón y todos nuestros pecados, el Señor no solamente no se acuerda de ellos, sino que los echa al fondo del mar. Pero la gente dice, no puede ser así de fácil, no hay que hacer obras.
hay que hacer obras. O como cuando le dijeron los fariseos a Jesús: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Y por qué no respetan nuestras tradiciones? Y el Señor los confronta. Ahí ustedes conocen la historia. Pero ese pensamiento farisaico sigue vigente. La gente piensa que no es fácil nomás decir: Señor, me arrepiento de todos mis pecados, pido perdón, reconozco tu sacrificio perfecto en la cruz, y ya somos salvos. Y empezamos en el proceso de irnos santificando y purificando nuestra vida. Eso es lo que dice la Biblia. La salvación viene por fe y es por gracia, no es por obras. Incluso Pablo lo aclara: no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces la gente dice: no, hay que cumplir las tradiciones, o no, para que seas salvo tienes que seguir este viento de doctrina. O no te olvides de adorar a María, o no te olvides de adorar a ese o cualquier otro santo. Así es. No, el único que merece toda nuestra alabanza y nuestra adoración se llama Jesucristo. Nadie más merece la adoración. Solamente Jesús. Porque Él fue el que murió por nosotros. María tiene su lugar, por supuesto. Es que ustedes no creen en María. ¿Quién te dijo que no? Ojalá y pudiésemos haber tenido el carácter sumiso, abnegado que tuvo esa mujer. Por eso Dios la eligió, para que a través de ella, por causa del Espíritu Santo, viniera el Salvador del mundo. Por algo Dios la eligió, ¿no? Pero tiene su lugar. Ella no es la que vamos a adorar. Al que vamos a adorar es a Cristo, al que murió en la cruz, ¿sí? Pero estos quieren romper las ligaduras, lo que nos liga a Dios. La segunda ligadura que debemos entender muy claramente nosotros es que, bueno, ya nacimos de nuevo, somos nuevas criaturas, y en ese sentido entonces fuimos comprados a precio de sangre. Anteriormente, ¿quién era nuestro dueño? ¿Quién? Satanás era nuestro dueño. Pero Dios vino, Jesús vino y te compró. Por lo tanto, eres propiedad ¿de quién? Somos propiedad del Señor. Ya tu vida, mi vida, ya no nos pertenece. Bueno, por lo menos eso es lo que me enseña la Biblia. Eso es lo que me mantiene ligado, que Cristo me compró. Cuando yo no valía nada, Él dio su vida por nosotros. Eso es tremendamente increíble. O sea, ¿cómo un ser justo murió por los injustos? Eso funde nuestros fusibles humanos, ¿verdad? Pero así fue. Por lo tanto, entonces, cuando reconocemos que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, entonces lo honramos a Él viviendo conforme a sus reglas. Mira lo que dijo Pablo, 1 Corintios 6:18. La segunda ligadura entonces que tenemos, o lo que nos liga al Señor, es que fuimos comprados a precio de su sangre. Por lo tanto, tenemos que vivir agradándole a Él. 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Este término fornicación en el original es el término porneia, de donde viene la palabra del castellano que usted y yo conocemos como pornografía. Huyan de la pornografía y cualquier otro pecado que el hombre cometa. Está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué dice el mundo el día de hoy? Pues todos lo hacen. Se acuestan con uno, con otro y con otra y con otra. Fornicación. Por eso desde la antigüedad el Señor tuvo que establecerlo como una ley. No fornicarás, no adulterarás, no matarás. Bueno, esas leyes morales del Antiguo Testamento siguen vigentes
en el día de hoy. El que fornica contra su propio cuerpo peca. Versículo 19. ¿O ignoráis que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Quién está en vosotros? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Es como la alarma que suena cuando hay peligro de incendio. Si hubiera peligro de incendio aquí, inmediatamente las alarmas se van a encender y todos a correr. Bueno, cuando reconocemos que el Espíritu Santo está en nosotros y estamos incurriendo en algún pecado, se va a encender la alarma. ¿Cuál es esa alarma? La alarma del Espíritu Santo, hablándonos a nuestro ser interior y advirtiéndonos: lo que estás haciendo no está bien, porque habita en nosotros. Dice: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de parte de Dios, y que no sois vuestros? 20. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Alguien pudiera ponerle precio a la sangre de Cristo? Absolutamente nadie. Tú vas el día de hoy a un banco de sangre, por ejemplo, y posiblemente te puedan dar un precio. Y si tú necesitas una transfusión de sangre, te van a decir: te cuesta tanto. En algunos lugares es gratuito, ¿verdad? Incluso si tú vas a donar sangre, te dan una compensación quizá, pero si la quieres hacer gratuitamente, pues está bien. Pero la sangre de Cristo no tiene precio, porque es sangre pura, sin mancha, auténtica, que era necesaria. Ese derramamiento de la sangre de Cristo era necesaria para purificar todos nuestros pecados. Por lo tanto, entonces Jesús estuvo dispuesto a dar su vida, a derramar su sangre, para comprarnos al precio de su sangre. Por lo tanto, dice ahí: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Noten que el espíritu y la palabra espíritu está en minúscula. Glorifica a Dios con tu cuerpo conectado con el espíritu tu espíritu con el espíritu de Dios, los cuales son ¿de quién? Son de Dios. ¿Qué dice el mundo incrédulo ante esta verdad absoluta? Por cierto, es una verdad absoluta. El mundo incrédulo dice: rompamos sus ligaduras. Tengo derecho a ser feliz. Nadie tiene que decirme qué tengo que hacer con mi cuerpo. Yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Eso es el pensamiento del mundo, que se opone y le ha hecho la guerra a lo dicho por Dios en su palabra. ¿Sí o no? Sí. Pero nosotros estamos en esa ligadura con el Señor. Mi vida no es mía, es del Señor. Él me compró a precio de sangre y voy a seguir ligado a esa verdad. Voy a seguir ligado a esa verdad. Por tanto, voy a honrar a Dios con mi cuerpo, porque aquí habita el Espíritu del Señor en mi corazón. Hay que honrarlo en nuestros pensamientos. Tercera ligadura, rápido así. Otra ligadura u algo más que nos liga al pensamiento de Dios es la siguiente verdad absoluta también. El matrimonio, Dios lo instituyó entre un hombre y una mujer. Cualquier otra cosa está en contra de lo establecido por Dios en su palabra. El matrimonio entonces es un vínculo indisoluble, no se puede romper. Pero estos dicen: rompamos sus ligaduras. Según el pensamiento de Dios, el diseño de Dios es un vínculo que no se puede dividir, no se puede disolver, porque fue instituido por Dios. ¿Para qué? Para que a través del matrimonio entre un hombre y una mujer, de acuerdo al diseño de Dios, se forme la familia. No hay otra manera de formar la familia, solamente a través de un hombre y de una mujer.
Pero la rebelión, la maldad y la depravación del hombre rompió ese vínculo. Y es por eso que hoy vemos precisamente una distorsión en la formación de la familia. Hace unos días, no sé a dónde iba viajando, iba a volar, pero estando en el aeropuerto, me llamó la atención que vi a 2 hombres con 3 niños, varones. Pero me puse a observarlos porque de repente uno de esos hombres se me hizo medio raro. Y luego los seguí observando y de repente los veo abrazados a los 2 hombres. Y luego toman a los 3 hijos, pues supongo que eran sus hijos. Y empieza el cabeza del hogar, empieza a darles instrucciones. Y como yo estaba cerca de donde ellos estaban, pues estaba escuchando y di por entendido que era toda una familia, 5 varones. Según ellos, esa es su familia, ¿verdad? Pero según el diseño de Dios, esa formación de ese estilo de familia no está en la Biblia. Está en contra de lo establecido por Dios en la Biblia. ¿Sí? Esas son 3 ligaduras que yo acabo de mencionar. Usted puede investigar cualquier otra que nos liga al Señor. Pero el punto aquí es que esas ligaduras nosotros nos mantengamos ligados, porque eso es la voluntad de Dios, ligarnos a la voluntad de Dios y a lo establecido por Él en su palabra. Ahora, todo este panorama actual de la sociedad hace que surja una pregunta, porque ya dije yo al principio, Dios está mirando a toda la humanidad alrededor del mundo entero. Él creó todo, Él es soberano, Él mira todo. ¿Sí? Entonces la pregunta ante el panorama que se ve alrededor del mundo en esta sociedad, la pregunta es, ¿cómo respondería Dios ante esta absurda y necia conspiración? ¿Acaso en el reino de Dios se han encendido las alarmas a causa de tanta sublevación y rebelión del hombre? ¿Creen ustedes? ¿Sí o no? Aquí entramos en la segunda estrofa de nuestra canción, que es nuestro segundo punto. Ya vimos entonces nuestro primer punto, que es, número 1, una conspiración absurda e insensata. La segunda parte del texto es, yo lo titulé así, la temible reacción de la risa de Dios. La temible reacción de la risa de Dios. Salmo 2, voy a leer desde el versículo 2 para conectarnos con el pensamiento, porque la pregunta es, ¿cuál es la reacción de Dios ante tan abierta y deliberada conspiración del hombre contra Dios? ¿Cómo reacciona Dios? Ese es el punto. Así que leamos con atención, porque todo esto que ya mencioné lo estamos viendo frente a nuestros propios ojos. Versículo 2. Se levantan los reyes de la tierra, los príncipes conspiran unidos contra Dios. Los príncipes, los políticos, los que tienen autoridad en el gobierno, los que tienen autoridad en las escuelas, etcétera. Se levantan y conspiran contra Dios y contra su ungido, y ellos dicen, rompamos sus ligaduras o sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Versículo 4. Y el que se sienta en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Pero yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. En el primer punto vemos cómo los reyes y los príncipes y un tumulto de gente agitada se rebelan, hacen una manifestación impresionante contra Dios. Pero en este segundo punto podemos ver a Dios sentado en su trono, sin el menor grado de asombro o de turbación. ¿Y sabe por qué? Porque a Dios absolutamente no hay nada que lo sorprenda.
Nada le puede tomar por sorpresa a Dios. Él está al tanto de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, en esta tierra. Él conoce todo lo que hay en el corazón de todos los hombres. Él sabe que el hombre siempre ha querido darle como un golpe de estado y no reconocer su autoridad soberana. Dios lo sabe, porque además Él es omnisciente. Es una conspiración tan necia, tan absurda, que lo único que provoca, escuchen esto mis hermanos, es la risa de Dios. Y obviamente, debo aclarar esto, esa risa de Dios no es una risa de gozo causada por el buen humor, porque a Dios no le hace ninguna gracia que sus criaturas se rebelen contra Él. No es nada gracioso. La condición depravada y de maldad del mundo no tiene nada de divertido. La risa de Dios, así lo debemos entender, es una risa de enojo, pero también de indignación. Una risa de enojo y de indignación. Imagínate al hombre, pensemos por un momento, el hombre, el ser humano creado por Dios, muy limitado. El ser humano en una ínfima e insignificante, y lo voy a decir de esta manera, y una miserable pequeñez. De hecho, David reconoció la condición del hombre cuando en el Salmo 8 dijo: ¿quién es el hombre? Él se pregunta, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste en tu gracia y en tu misericordia. Lo coronaste de gloria y de honra. Pero ¿quién es el hombre? ¿Qué somos? ¿Qué somos? No somos nada, somos polvo. La diferencia de ese polvo la hace el soplo, el aliento de Dios en nuestra vida, que nos dio una vida espiritual. Esa es la gran diferencia. Pero fuera de eso, no somos nada. ¿Verdad que no? No somos nada. Ahora, imagínate entonces al hombre en esa condición de miseria, presentándose delante del Señor de una forma amenazante frente a Dios, apuntándole con el dedo y diciéndole: no te queremos como Dios, te vamos a destronar. Estoy parafraseando lo que leímos anteriormente, y estoy tratando de ponerles un ejemplo. Es como aquel niño de 6 años. ¿Alguien tiene algún niño de 6 años o por ahí? ¿Cuántos años tiene tu hija? Saúl, 7, ok. 5 años. Bueno, vamos a imaginar que la niña de 7 años, la niña de 5 años o el niño de 6 años viene contigo y te dice así en un tono desafiante: ya no te quiero como mi papá. Estoy cansado de tus reglas. He decidido cambiarte por otro papá. ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo reaccionarías? Con risa. Ay, hijo, no entiendes, hijito, no entiendes. Bueno, eso mismo le causa a Dios una risa, pero repito, no es una risa de burla, es una risa de enojo y de indignación, porque su creación, nosotros, nos rebelamos contra Él. Una ocasión, un ateo entró a una iglesia y estaba el pastor predicando acerca de la realidad y de la verdad de la existencia de Dios. Y les preguntaba a los miembros de la congregación: ¿cuántos de ustedes han experimentado la existencia de Dios? Y todos levantaron la mano, y en eso entra el ateo y dice: Dios no existe. Interrumpe al pastor y le dice: Dios no existe, son puras patrañas. Y hoy yo les voy a demostrar que Dios no existe. Y se va al frente donde estaba el pastor, y el pastor lo dejó ahí.
Y entonces este hombre voltea hacia el cielo y le grita a Dios: si realmente tú existes, te voy a dar 5 minutos para que en 5 minutos, si tú existes, me quites la vida. Y se sentó el hombre, cruzó y empezó a ver el reloj ahí. 5 minutos te doy para que, si tú existes, me quites la vida. Y ahí está. Y pasaron los 5 minutos, ¿y qué creen? No pasó nada. Entonces este hombre se levanta. ¿Ya ven? Dios no existe. Son puras mentiras, son puras patrañas lo que este hombre está diciendo. Dios no existe. Y luego voltea el pastor y le dice: oye, ¿y quién te dijo que en 5 minutos tú puedes acabar con la paciencia de Dios? A veces nosotros en nuestra necedad pretendemos comparar a Dios con el hombre. Dios no es como nosotros, mis hermanos. Dios no es como nosotros. ¿Verdad que no? Nosotros somos impacientes, pero Él es paciente. Ahora, ¿ustedes creen que Dios hubiera fulminado a ese hombre que lo desafió de esa manera? Así en un instante. Pero no lo hizo, porque Dios no cumple caprichos de nadie. Él es Dios, Él es soberano, Él es Dios todopoderoso. Lo que Él va a hacer, lo va a hacer, y nadie, absolutamente nadie lo va a impedir. Nadie lo va a impedir. El hombre que pretende reducir a Dios al nivel del hombre, lo único que le provocan a Dios es una risa. Pero en el caso de Dios, esa risa nos advierte a los hombres acerca de la próxima manifestación de su justa ira ante la rebelión. Y de eso tenemos que estar muy alertas. Versículo 5 dice: luego, o sea, después de que se ríe por causa de la indignación y la rebelión del ser humano, luego dice el Señor: les hablará en su ira y en su fervor los aterrará. Pero yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Tal vez alguien pueda preguntar: bueno, ¿qué no dice la Biblia que Dios es amor? Sí. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Sí, pero también Dios es un Dios que se aira por causa del pecado y la rebelión del ser humano. También Dios se aira. Y debo decirles que la ira de Dios no es una rabia ciega e incontrolable. A Dios no lo descontrola absolutamente nada, sino más bien la ira de Dios es la manifestación de su justa indignación contra el pecado de sus criaturas, pero también es su justa retribución, porque ya sabemos que Dios es justo y ama la justicia. Ahora, al principio del mensaje, yo les dije una verdad absoluta que repito para terminar. El reino de Dios ha sido y seguirá siendo supremo, soberano, predominante, y por nada ni por nadie será conmovido y mucho menos removido. Él es soberano. ¿De acuerdo? Vamos a parar aquí, pero continuamos la siguiente semana porque todavía nos faltan 2 estrofas de la canción. Llevamos 2 apenas, faltan otras 2. ¿De acuerdo? No quiero atiborrarlos así con tanto, pero con esto vámonos pensando, ¿sí?, que por su gracia y su misericordia Él nos compró y nos compró al precio de su sangre. Sería una necedad rebelarnos contra el Señor, pero es una bendición caminar en obediencia a Él, ligados a su voluntad. ¿De acuerdo? Vamos a orar, les invito a que se pongan de pie. Señor, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por habernos comprado al precio de tu sangre, Señor.
¿Y cuántas veces nos hemos rebelado a tu voluntad? Hemos conspirado, murmurado de una manera absurda, de una manera insensata. Más bien debemos de temer a tu reacción de risa, Señor, porque es una risa donde tú manifiestas tu justa indignación, Señor, pero también manifiestas tu justa ira, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos a través de este salmo de David, Señor. Queremos mantenernos ligados a ti, Señor. Que nuestra voluntad continúe ligada a tu perfecta voluntad y a lo que tú estableciste en tu palabra para nosotros, tus hijos, Señor. Líbranos, Señor, de algún día revelarnos a lo establecido por ti en tus mandamientos, en tu palabra, Señor. Siempre queremos vivir en obediencia a ti, Señor. Vivimos en este cuerpo que Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Pero tú, Señor, nos das de tu Espíritu Santo que nos fortalece, tu Espíritu Santo que nos advierte, tu Espíritu Santo que nos consuela. Que tu Espíritu Santo en nosotros, en lo más profundo de nuestro ser interior, sea esa alarma que suene tan fuerte ahí en nuestro espíritu, en nuestro ser interior, que nos pueda hacer reaccionar para voltear nuestros ojos a ti, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras rebeliones, Señor. Perdona también, Señor, a este mundo, a esta nación, a las naciones del mundo, todos aquellos que aún viven sin conocerte a ti, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Cuánta gente alrededor del mundo todavía no te conoce, todavía no sabe que tú viniste por primera vez a dar tu vida, para rescatar a toda la humanidad de la esclavitud del pecado, Señor. Nosotros recibimos ya tu salvación, nos hiciste nuevas criaturas, nos compraste al precio de tu sangre, y ahora oramos, Señor, por todos aquellos que aún no te conocen, nuestra propia familia, nuestros hermanos, nuestros parientes cercanos o lejanos. Señor, alcánzalos, así como un día nos alcanzaste a nosotros, Señor. Pedimos por ellos, Señor. Pedimos por nuestros vecinos, pedimos por nuestros gobernantes, aquellos que no te conocen también. Oramos que tengas misericordia, Señor, que tengas misericordia en el nombre de Jesús, Señor, porque eso es lo que tú nos pides, eso es lo que tú nos demandas. Que oremos a ti, Señor, por todos los que están en eminencia, Señor. Que roguemos a ti, Señor, por todos aquellos que no te conocen, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra en esta noche. Llévanos con bien hasta nuestra casa, Señor, y que el día de mañana podamos levantarnos agradecidos por un día más, Señor. Que se haga tu perfecta voluntad en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Dale el aplauso de alabanza a nuestro Señor. Gracias, Señor. A ti la gloria, la honra y el honor siempre, Señor. Amén. Amén. Si usted no tiene que irse, hay café por allá en la parte del gimnasio. Que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo a la 1 de la tarde. Bendiciones para todos.